Buenos días, bienvenidos al tercer monográfico, Lo que pasa en el campo, que organizamos desde Aragón Radio, desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En esta ocasión, que el tema del debate versará sobre marcas y mercados en el sector agroalimentario. La idea es tratar de conocer y saber cómo crear una imagen de marca y cómo posicionar los productos agroalimentarios aragoneses en el mercado. Si nos han escuchado en nuestros podcasts en las dos ediciones anteriores, el esquema va a ser igual, va a ser el mismo. Comenzaremos con una breve exposición de cada uno de los ponentes para centrar el tema y conocer su opinión personal en este aspecto, y luego plantearemos un turno de debate con distintas cuestiones relacionadas con el aspecto o los aspectos que vamos a tratar, que ya han sido planteados anteriormente para poder contar con una mayor información. Para esta ocasión nos acompañan Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón. Está también con nosotros Rosa Armestre, ella es responsable del sector agroalimentario en Aragón Exterior, en AREX. También Tamar Will, ella es directora de proyectos en ACE Consultores y directora de investigación en ESIC Zaragoza. Ruth Lázaro Torres, directora general de Taisim. Fernando Mir es el propietario de la bodega El Vino del Desierto, y está también con nosotros José Antonio Domínguez, responsable de desarrollo de negocio de microempresas, comercios autónomos en Ibercaja. Antes de comenzar, sí que, de forma muy breve, sí que nos gustaría recordar la figura de Fernando Calvo, presidente de la Lonja del Ebro, que fallecía el pasado martes. Y, bueno, cualquier tema que hubiéramos tratado en cualquiera de estas jornadas tiene relación con el sector agrario, y Fernando lo tuvo durante muchos años, primero en su trabajo en la administración como secretario de Lonja del Ebro y en este último tiempo como presidente de esta institución, cargo en el que le ha sucedido Federico Lorente. Comenzamos con esa primera exposición, con esa breve exposición. Si les parece, vamos a seguir. Ustedes no nos ven si nos están escuchando en el podcast, pero los que están aquí, si les parece, comenzamos de izquierda a derecha. Tamar, si lo sé, no me siento aquí. Comenzamos contigo. Comenzamos contigo. Siempre es mejor comenzar, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Venga, Con vale, menos vicios, así sí, se puede comenzar. Me lanzo, me cambio. entonces. Te voy a caso. Cuando quieras, Tamar. Bueno, yo he sido invitada aquí para hablar de imagen de marca en el sector agroalimentario, y si bajo la perspectiva de lo que sería la investigación de mercados, y yo que me dedico a la investigación de mercados y me dedico también a ser profesora de investigación de mercados y gestión de marca, identidad de marca, siempre lo que suelo decir en clase y lo que suelo decir también a mis clientes es, ojo, que la imagen de marca no es un logotipo, que el logotipo es solamente como nuestro nombre, ¿no? O sea, si nos lo llevamos al terreno personal, todos nosotros tenemos un nombre. En mi caso tengo un nombre que mi madre, la verdad, que estuvo creativa, porque decidió ponerme de nombre Tamar, y he sido como la que tiene el nombre raro. Entonces ha sido como ventajoso, ¿no? La que tiene el nombre raro. Pero solo es el nombre. Pasa lo mismo con las marcas, con el sector agroalimentario y cualquier otro sector. Una marca no es un logotipo, eso solo es el nombre, ¿no? Pero luego cada uno de nosotros somos mucho más. Y si hablamos de imagen de marca, tenemos que hablar de identidad de marca, de personalidad de marca. Y si hablamos de personalidad, fijaos que nosotros, ¿no? Pues somos el cómo nos ven, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, nuestra manera de pensar, nuestros valores, nuestros principios, cómo hacemos las cosas, cómo dejamos de hacerlas, cómo no nos gustan. Pues yo creo que una empresa, para crear una imagen de marca, tiene que trabajar lo mismo. Igual que trabajamos nuestra personalidad a lo largo de la vida, una imagen de marca está constituida por, evidentemente, un logotipo con sus colores y sus formas, que va a ser el nombre, pero luego tiene un añadido súper potente, que es, al final, lo que la va a posicionar en el mercado, que va a hacerla diferente de otras tantas que hay también en un mercado, y en el mercado agroalimentario hay cientos de miles de marcas competencia que están luchando cada día para hacerse un hueco. Y para poder diferenciarse sí que va a tener que trabajar esa imagen de marca. Y hablamos de cómo haces las cosas, cuáles son tus principios como empresa a la hora de generar tu marca, qué promesa le estás dando a los clientes, ¿no? Si tú estás diciendo que tus productos son ecológicos o que son sostenibles, tu promesa tiene que ir ligada a esa promesa, a esos valores de sostenibilidad, de respeto del medio ambiente. Estamos hablando del cómo haces las cosas, de cómo son los valores, los principios de la empresa, qué esencia, ¿no?, tiene esa marca, y sobre todo, esa esencia va ligada a un público objetivo, ¿no? O sea, todas las marcas no se van a dirigir a todo el mundo.
Las marcas deciden y apuestan por un público objetivo que va a ser su target y entonces tienen que decidir cómo desarrollarse como marca, tienen que decidir cómo desarrollar ese potencial, ¿no?, de personalidad, de promesa, de identidad y decir, oye, mira, que tú te vas a sentir identificado conmigo. ¿Por qué? Porque yo te voy a ofrecer esta promesa que es diferente. Y ahí es cuando sí realmente estamos empezando a hablar de imagen de marca. Porque si no, es todo un logotipo y es lo que no podemos caer, ¿no?, en ese vacío de, ay, tengo un logotipo maravilloso y precioso, ¿no? Que la imagen de marca es mucho más. Tenemos que pensar en que la imagen de marca es estrategia pura de la empresa decidiendo qué promesa ofrece a un público objetivo concreto para diferenciarse del resto de la competencia que tiene en el mercado, que es dura de narices, ¿no? Así que yo lanzo esto así, ¿no? Que luego lo retomaremos porque es Lo uno lanzo. de los temas que vamos a plantear en el debate. Hemos comenzado hablando de cómo crear esa imagen de marca. Ahora hay que posicionar también, Roser, en tu caso, entiendo, posicionar esos productos agroalimentarios aragoneses, en vuestro caso en el exterior. Hablaremos también en Aragón y en España, pero en vuestro caso en el exterior. Sí, sí. Cuando quieras. Qué mal venir después de una profesora. Sí. Es horrible. Qué speech, ¿no? Bueno, hay que posicionarnos en exterior, pero para hacerlo, y ahí yo enlazo un poco con el discurso de Tamar, hay que saber quiénes somos, ¿vale? O sea, y cuando viene una empresa y no tiene mucha experiencia y quiere internacionalizarse, yo lo siento, yo soy muy alemana, ¿eh? Y les digo, bueno, pues cuéntame quién eres. Claro, claro. Y además lo quiero en 3 minutos, pero lo quiero también en 30 segundos. Dadme un speech porque necesito y además priorizarlo para ver cuáles son tus argumentos. Pero para eso vas a reflexionar. Porque a veces me dicen, no, que es que hay una bodega familiar y es tu fuerte, sí es una bodega familiar. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Entonces tenemos que reflexionar sobre eso, incidir, ¿no? Para crear esa marca hay que saber uno no solamente quién es, sino saber proyectarlo al exterior, ¿no? Saber con qué mensajes y además adaptarlos a los diferentes mercados. Y ahora enlazamos con tu pregunta, ¿no? ¿Y los mercados en el exterior? Pues los mercados en el exterior son muy diferentes. Tenemos mercados muy maduros, que son los europeos, que todo el mundo dice, yo en Europa, en Suiza, que además tengo ayudas terceros países. ¿Sabes cuántos pocos millones de habitantes y cuántos miles de vinos, por ejemplo, en el sector del vino tenemos en Suiza? Vamos a tener que ir de una manera muy profesional allí y sabiendo muy bien nuestros objetivos, nuestro canal y cómo vamos a llegar a ellos, ¿no? Hay mercados que, luego hablaremos de la fidelización seguramente, ¿no? Pero hay mercados que te echan extremadamente rápido, como el Reino Unido, qué horror. Y haces tanto esfuerzo y no te das cuenta y ya estás fuera y no sabes muy bien por qué, ¿no? Y hay otros mercados, como es por ejemplo el japonés, que cuesta muchísimo entrar. Y hay que seguir otra estrategia, no es como vamos a hacer un proyecto y vamos a tener tantas reuniones porque hay que ir suave con los japoneses, sino lo ven como una injerencia, ¿no? De vamos a reunirnos, no, voy a contarte. Y al cabo de una semana, ¿ya has visto la información que te... ¿Qué tal? No le dices de reunirte. Bueno, es otro modus operandi. Pero una vez entras en Japón, te quedas. Es muy difícil también que te echen. Entonces, bueno, son diferentes estrategias, son diferentes tendencias y yo lo que os voy a decir a lo largo de estas charlas, ¿no?, y de estas preguntas que vamos a tener es pues cómo adaptarnos, cómo saber escuchar a los mercados y cómo muchas veces dejarnos de los grandes estudios, de los grandes informes y de las grandes estadísticas. Yo lo leo todo y lo veo todo, pero solo confío en coger maleta. Tenemos aquí varios sports managers. Coger maleta es lo que nos va a dar la información. El viajar, el hablar, escuchar, exponer, ver, comparar y crear una relación de confianza, un espacio de seguridad, digamos, ¿no?, con nuestros distribuidores, con los clientes fuera, que son los que nos van a dar los inputs y toda la información para nosotros realmente estar actualizados en tendencias, en qué quieren, en cómo yo debo responder a tus necesidades. Eso no te lo va a dar un informe, te lo va a dar la maleta. Y ahí lo dejo de momento. Gracias, Roser. Imagen de marca, mercados exteriores, Amparo. En tu caso, perdóname que te tuteo, permíteme que Claro que te sí, por tutee. supuesto. Como Faltaría directora más. general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, mercados locales, mercados interiores, mercados exteriores también, esa imagen de marca, una visión mucho más global de lo que tiene que ser el dar a conocer y vender, que al final es lo más importante un producto.
Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo me voy a poner filosófica, ¿vale? Os veo que vais muy al terreno, pero yo os voy a hacer pensar, vamos aquí a la base un poco del cerebelo, ¿no? En mi opinión, crear imagen de marca es un proceso muy largo, muy complicado y en el que intervienen demasiados agentes. Y yo os invito a reflexionar sobre el sector agroalimentario aquí en Aragón, en nuestra tierra. En mi opinión, es muy atomizado y no podemos hablar del sector en general. Tenemos empresas muy pequeñas, familiares, empresas medianas, grandes y multinacionales. Yo os puedo hablar desde mi experiencia. Como todos sabéis, yo estuve muchos años en Viñas del Vero, que era una bodega muy pequeña, desconocida en el Somontano, que nadie sabía ni lo que era. Entonces, hubo que hacer marca desde un proceso muy local con una ambición internacional. Y la segunda etapa de mi vida profesional vinculada al sector agroalimentario fue al revés, en una multinacional en la que tenía que hacer marca a nivel local. Entonces, yo os puedo hablar de que el marketing agroalimentario no es general para todos. Yo siempre hablo de micromarketing. Micromarketing para la bodega pequeña o para la empresa pequeña. Siempre hablo del marketing del sentido común, que es el que hay que aplicar siempre, en cada momento, porque la complejidad y la idiosincrasia de cada empresa, de cada producto, de cada productor es completamente diferente. Y hay algo que en el sector agroalimentario creo que hay que poner en valor, que es la complejidad del canal, porque desde que un producto se elabora o se produce en el campo hasta que llega al consumidor final, tenemos una serie de canales a los que hay que dirigir un mensaje, hay que hacer unas acciones de marketing completamente diferentes, porque primero tienes que convencer, si hablamos, bueno, voy a hablar en general, del productor al primer intermediario, del primer intermediario al cliente, del cliente al canal. Y luego en productos de alimentación sabéis que está la hostelería, está la restauración y luego está el consumidor. No nos olvidemos del consumidor, que es el eje principal de toda estrategia de marketing. Y el consumidor, o los consumidores, me incluyo, somos infieles por naturaleza, permanentemente cambiantes y muchas veces somos muy incomprensibles para el productor. A ver, que no quiero haceros aquí no quiero pareceros negativa, ¿no? Pero hay demasiadas variables en el marketing mix, desde el producto, la promoción, la imagen, muchos agentes, porque tienes que convencer en la cadena a muchas personas y luego algo que cuesta mucho en según qué tipo de empresas, que es la inversión en marketing. Yo siempre hablo de inversión, no de gasto. Para mí, el euro invertido en marketing tiene una finalidad. Y también deciros, yo por mi experiencia donde he trabajado, cuando las cosas no van bien o se tuercen un poquito, el primer presupuesto que se corta, ya sabéis cuál es, porque entienden que es un gasto. Entonces, yo ahí he tenido unas peleas tremendas. Respecto a los mercados y a la complejidad, os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que tuve la ocasión de visitar con el consejero Fribín. Y desde que tú entras por la puerta ves como un producto, a ver, en Aragón somos líderes en ventas a nivel mundial de porcino, como desde que entra el cerdito en Fribín hasta que sale, se aprovecha absolutamente todo. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que lo que más se cotiza es la aorta del cerdo. O sea, es algo, claro, en España no lo consumimos, pero es que en China es un producto de lujo. Entonces, hay una línea específica para sacarle la aorta al cerdo. O sea, yo ya os digo, llevo aquí 3 meses, estoy aprendiendo tanto y cada día me sorprendo más de la complejidad de nuestro sector, de la riqueza y que tenemos mucho trabajo por delante de marketing agroalimentario de Aragón a nivel corporativo para darnos a conocer y ponernos en el sitio que nos corresponde en la mente del consumidor de España y a nivel internacional también. Bueno, no hablo más, que me enrollo mucho. Bien. De hecho, cuando se planteó el veto al porcino, los productos de calidad del cerdo no los desechaban en China. Ellos decían, a ver, el tajo bajo y el costillar, pero lo bueno se lo quedaban. Lo bueno se lo quedaban. Vamos a dar paso a continuación a Ruth de Lázaro Torres y vamos a hablar de esa marca, de esa marca que es Taisi, que a mí, cuando periódicamente me llegan notificaciones vuestras y me llegan productos vuestros, cuando los recibo, lo último que pienso, lo último que llego a pensar es que es algo relacionado con la fruta, por la originalidad con la que, bueno,
presentáis los productos, cómo habéis también situado Taisi como un referente, como algo que la gente ya poco a poco va conociendo, y cómo habéis sido capaces desde la provincia de Zaragoza de estar situadas en este caso en los mercados internacionales, con esa marca, con Taisi, y con esa forma tan original y tan divertida de presentar la fruta. Ruth. Bueno, pues con esta presentación la verdad es que una viene aquí tan contenta, me ruborizas casi. Y me ruborizas también por la invitación, porque para nosotros era como importante decir, me llevan a hablar de marcas y mercados, y de marca Taisi, porque nos tenemos que poner en contexto, ¿no? Yo creo que no nos conocemos muchas personas. Taisi estamos situados en Calatayud, yo represento una tercera generación de una empresa típica, atomizada, como dice Amparo, tercera generación agroalimentaria, que fabricamos, que a veces a lo mejor no es muy exótico, mermeladas, frutas confitadas, frutas en almíbar, con un destino que tampoco a veces es exótico, porque no tenemos un producto de salida al mercado, sino que nuestro cliente y nuestro canal es absolutamente B2B. Somos absolutamente industriales. No tenemos un producto, un vasito de mermeladas que pueda ser muy romántico, y en cambio yo produzco contenedores de 1000 kilos de mermelada. Entonces, situados en esa tercera generación, en esa empresa, que era José María Lázaro, que era mi abuelo, mi padre José María Lázaro, y llegó yo, Ruth Lázaro, con dos marcas, una que era Falaguera, el mote familiar de toda la vida, los Falaguera, pues Falaguera, 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 con una segunda marca que era Taisi, y digo, ¡jo, qué barullo es este! Si tengo que poner un cartel en la carretera y tengo que poner José María Lázaro S.A., Falaguera, Taisi, y aún así hay veces que no nos llegan las personas, ¿no? Con un ingrediente muy trabajado, como es el proceso del confitado, como es el proceso de la mermelada, sin saber nadie quiénes somos. O sea, éramos como aquello del valor de lo invisible, ¿no? O sea, tú te estás comiendo un roscón de Reyes y reconozcámoslo, la fruta que todos os coméis, ¿no? Todos os coméis, la fruta del roscón de Reyes, es lo que le da el valor. En una magdalena, pues la gracia se la da la inyección de la mermelada. Es decir, cómo sacarle valor a algo que es invisible, que está dentro, que no se nos conoce y que además mis clientes no quieren descubrirme. Porque yo no hago más que intentar, aquí una operación de co-branding, esas cosas tan modernas, me dicen, no, yo no quiero descubrir quién está dentro. Entonces, allá como hace 12 años, así entendíamos que teníamos que ser algo y teníamos que ser una cosa solo. Y fue cuando decidimos por apostar por Taisi. Y en estos 12 años, pues ha sido, como decíais, ¿no? Una carrera de fondo, una carrera muy estratégica, una carrera de estar todos convencidos que Taisi es algo, que tenemos que evolucionar de esa empresa agroalimentaria rural a ser pues una marca consolidada, una marca sostenible, una marca que apostaba en este momento pues por la internacionalización, por la innovación, desde nuestro territorio, desde nuestras raíces, y por eso era importante, ¿no? Contar algo más que no solo lo que eran los productos que hacíamos, sino contar quiénes somos, y quiénes somos es la empresa, nuestras personas, qué es lo que hacemos dentro de la fábrica, por qué hacemos las cosas, por qué queremos ser sostenibles, por qué queremos seguir en Calatayud, por qué queremos estar en el territorio. Esas apuestas internas, que es lo que realmente, visto ya estos 12 años, ¿no? Por decirlo así, de verdadera apuesta estratégica, creo que hoy Taisi sí que es una marca reconocida, sí que se le atribuyen unos determinados apellidos, pues de sostenible, de innovación, de ética, de comprometida. Y creo que lanzo por aquí otro mensaje importante también, que como decíais, no es el logo, no son los colores, nosotros lo hemos cambiado hace 2 años. Y bueno, ¿y qué? Pues era rojo y ahora también rojo, y antes tenía una no sé qué y ahora tiene 3 puntitos. Pero da igual, ¿no? Lo que cuesta construir es la esencia, lo oculto, ese valor intangible que das no solo en lo que publicamos, sino que yo creo que lo más esencial es lo que damos en el día a día de cada una de nuestras personas, ¿no? Y eso es un mensaje que yo creo que es importante también para mí, quién construye a quién. Si las personas de la empresa estamos construyendo esa marca Taisi, y cómo a la vez esa marca Taisi que volcamos al exterior nos está construyendo también a las personas que formamos el equipo, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tránsito de lo intangible, de lo invisible, a reconocer una marca, a reconocer una esencia, pues ese es el trabajo largo
y constante y continuo que hemos ido haciendo dentro de la empresa. Y empezamos como vamos a contar, sin más, sin muchos objetivos, sin mucha estrategia. Y bueno, y estos momentos no me ha permitido también el recapitular que hemos hecho este tiempo, y hay mucha más esencia debajo, sí. Así que bueno, cuando alguien desde fuera al final pues reconoce, ¿no?, eso que tratamos de mostrar, pues muy feliz. Gracias. Gracias a ti, Ruth. Yo tengo que decir que a mí sí que me gusta la fruta del Más roscón, vale, en pero estas también fechas tengo que en las decir que que entramos. mi hijo tiene 12 años y su postre navideño favorito son los polvorones. No lo entiendo. Es un niño anciano, con lo cual tengo un gusto un poco extraño. Los monegros, tierra complicada. Tierra en la que decidisteis hacer vino y también creasteis una imagen, la llamasteis el vino del desierto, y ahora todo el mundo, bueno, pues puede relacionar esa forma de hacer vino que tenéis, que es muy distinta, evidentemente, a la de otros puntos de Aragón, a la de otros puntos de España, pero sí que ya aporta también un valor añadido, esa dificultad por ese apellido que le habéis puesto a vuestro vino. ¿Cómo surge la idea, Fernando? Bueno, Fernando Mir, ¿cómo surge la idea y cómo habéis ido también evolucionando y poco a poco situando este vino con este apellido en el mercado? Bien, bueno, pues buenos días a todos. Gracias primero a Aragón Radio y a ti, Carlos, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con todas estas personas. Hemos hablado aquí de muchas cosas. Creo que en el posterior debate que hagamos, creo que también se van a repetir diferentes aspectos, pero en nuestro caso concreto yo quería hoy mostrar aquí cómo no solamente tenemos que ser, pues bueno, como bien decía antes Amparo, una gran empresa, una gran multinacional para tener una buena imagen de marca y llegar a muchos mercados, sino que empresas pequeñas, empresas familiares, que incluso hemos empezado de cero, como ha sido nuestro caso, pues podemos llegar a conseguir una buena imagen de marca y sobre todo en mi caso, en nuestro sector, el mundo del vino, que está tan saturado, que hay tantas bodegas, que hay tantas marcas de vino, abrirte un hueco, un nicho de mercado, abrirte un hueco en el mercado es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Entonces, para nosotros desde el inicio, nuestro nombre como marca o como eslogan era diferente, fuimos cambiando con el paso de los años porque primero fue un poco como más emotivo, que luego si no lo comentaré cómo fue la creación de nuestra imagen de marca, pero sí que con el paso de los años, porque esto ha sido un trabajo pues bueno, largo. No es que nuestra bodega sea muy antigua, porque llevamos 14 años con el proyecto, pero nos dimos cuenta, y cuando siempre hablo en plural porque, bueno, al fin y al cabo estamos toda la familia metidas en este proyecto, nos dimos cuenta que la única forma de poder diferenciarnos en este sector era potenciando y trabajando muy bien nuestro territorio, ¿no? Nuestra marca Monegros, nuestra marca Desierto, ¿no? En nuestro territorio el eslogan de la comarca es el desierto vive Europa, y yo tenía muy claro que era la única manera de abrirnos hueco, de que la gente pues bueno, nos escuchara y luego a partir de ahí pues bueno, poco a poco pudiéramos defender toda esa marca que estábamos creando. Como bien decías, Carlos, pues bueno, los vinos que estamos elaborando también teníamos que tener muy claro que tenían que reflejar esa tipicidad, ¿no? Ese paisaje, ese contraste climatológico que tenemos en Monegros, y todo eso era un poco lo que nos iba a diferenciar. Yo me acuerdo, mi primera formación antes de meter en el mundo del vino, yo estudié empresariales aquí en la Plaza de los Sitios, me especialicé en marketing precisamente, y recuerdo que cuando estudiaba nos decían que el marketing era la herramienta para satisfacer la necesidad de un cliente. Bueno, yo lo que he hecho es intentar elaborar un vino que pueda reflejar un paisaje y una tipicidad, y no me he dirigido a ningún mercado en concreto, ¿no? Sino que realmente hemos intentado poner en valor un vino de antaño que se hacía en los Monegros, poner en valor un territorio, y hoy en día que se busca tanto las emociones, ese marketing emocional, que la gente compra más, aparte del producto, más por el producto en sí, sino por la historia que hay detrás, era nuestra gran hándicap o nuestra gran ventaja para hacernos ese pequeño hueco de mercado, ¿no? Porque, como decía, es muy, muy difícil. Pero bueno, luego si queréis vamos comentando un poco toda nuestra trayectoria y cómo realmente creamos nuestra imagen de marca, que no fue todo tan sencillo. Luego lo comentaremos. José Antonio, también, bueno, a ver, son marcas, son mercados, pero marcas y mercados a los que tienen que acceder también esos autónomos, esos comercios y esas microempresas. Podemos pensar que a lo mejor una gran empresa, una multinacional, una empresa con un departamento de marketing, con un departamento de comunicación, con un departamento de I+D+I, puede tener un camino más sencillo, que no lo es tampoco, porque como ha comentado también Amparo, el consumidor o los consumidores somos como somos. Pero en el caso de aquella persona que levanta una persiana o de ese autónomo que quiere vender un producto a una microempresa, ¿cómo se desarrolla?
Bueno, yo en principio, buenos días a todos y gracias por invitarnos en esto. Yo quisiera centrar un poco mi charla en una palabra, que es coherencia. Coherencia en muchos sentidos, porque a veces lo primero cuando sacamos, y voy a centrarme más en el concepto de mercados agroalimentarios, yo no soy especialista en marcas ni en marketing, pero sí me vais a permitir que a veces nos hacemos unos estereotipos, como decía Amparo, de la relación marca-producto y lo llevamos a los vinos o lo llevamos a productos que están en lineal, ¿no? En esta relación. Casi el 70% del sector agroalimentario no trabaja con marca de producto, sino que es marca, como le pasa a Tasty, donde apalancas. Con lo cual, yo quería centrar que el mundo fit, el mundo food sí que estamos, el mundo de la alimentación humana sí que estamos muy con el concepto marca, pero el gran mercado, los grandes mercados en volumen, en dinero y en cuantías, como es el mundo fit, como el mundo de los piensos, hay marcas también donde eso. Y son modelos absolutamente diferentes, con lo cual a veces nos creamos estereotipos desde el punto de vista del marketing y de los mercados que no coinciden con las realidades que hay, porque hay mercados basados en producto o hay modelos basados en tu modelo de negocio, muy basado en producto y en el concepto de dónde está y qué quiero vender. Y yo lo que, en ese sentido, primero decir que el sector agroalimentario, como ha dicho Amparo, es muy poliédrico, de muchas dimensiones, en el cual los pequeños, como decías, Carlos, y estaba el lunes pasado con el mundo de las cooperativas, que es el elemento en que el pequeño puede llegar a ser un poquito grande si le interesa a nivel de modelo de negocio, con lo cual en este sentido. Y yo también decir que la marca no es más que un instrumento más de un mix que habéis nombrado del marketing, que no es más que una área de trabajo del desarrollo de un modelo de negocio. Y lo importante es que haya coherencia entre mi modelo de negocio en todas las facetas que se utilizan ahí. Hay gente que se mueve por el logo y no trabaja en esa coherencia de confianza de eso que decías antes. Y aún así, yo quisiera dar un salto más, coherencia desde el modelo de negocio a la parte económica. O sea, todo esto, si no hay beneficio, en el medio plazo vale para poco. Son sueños preciosos, muy bonitos. Además, el sector agroalimentario es muy atractivo en sus temas, porque casi, os fijáis, casi todos que se van del mundo rural se hacen ricos en las ciudades y luego lo que hacen es comprarse una finca en este sentido, porque tiene ese atractivo, ¿no?, el mundo de la alimentación. Pero yo aún diría otro paso, coherencia desde el modelo de negocio, desde el complejo de marketing, la parte económica y la parte financiera, que no es lo mismo que la parte económica. O sea, no es lo mismo vender y comprar que cobrar y pagar. Es otro mundo absolutamente, y el que estéis todos los días ahí fuera, pues sabéis que una cosa es vender y otra es cobrar. Y pagar, y no solo la compraventa, sino vuestros recursos, vuestro personal, y ahí es donde entramos nuestra función. Con lo cual, yo lo que entraría en esta industria, porque a veces simplificamos demasiado el sector agroalimentario, simplificamos y siempre lo vinculamos al concepto, nos iban al agro, y casi siempre no vemos la realidad estratégica que tiene el sector, que sí que lo decimos de palabra, pero a veces no se pone en la situación económica y social que estamos hablando. Y podríamos profundizar en cualquiera de estos términos. Y sí que me gustaría, bajo una reflexión que estábamos antes con los compañeros de Añiñón hablando, y como sé que también depende de ti, Amparo, el pedir de volver a reconducir la idea voy a llamar de las cooperativas, pero de ese nuevo instrumento, de esa nueva visión de cómo del pequeño puede llegar a tener a nivel de comercialización, de investigación, de cosas que solos a veces necesitamos economías de escala y necesitamos que reinventar el mundo de las cooperativas o de la SAT o aquí hay especialistas, no voy a entrar en ese tema. Pero bueno, palabra coherencia, que vamos, a veces ya sabemos que los de marketing sí que se quita el presupuesto de marketing y el de formación normalmente, son los dos que se reducen en crisis. Pero parece que todo sea el que al final, el comercial siempre el que lleva mejor coche, más que el de contabilidad, quiero decir, normalmente. Con lo cual, sí, en ese sentido, coherencia. Y sí, Rosa, la acción sin análisis muy peligrosa. Ah, sí, sí. Tan peligrosa como solo el análisis sin acción. Totalmente. Con lo cual, pensar, desarrollar, maleta y fuera, y quiero decir. Gracias, José Antonio. De hecho, en uno de los programas que hacíamos, o que solemos hacer por los pueblos de Aragón, precisamente, un paisano que estaba allí con nosotros,
estaba comentando otro, pues esta es la bodega que más vende. Y dice, esta es la que más cobra, o la que cobra antes. Yo me junto con este, que es el que cobra antes y es el que, no el que más vende, que a lo mejor luego no le terminan de pagar o le pagan tarde y mal. Bueno, nos hemos ubicado todos nosotros desde donde queremos comenzar, y ahora tenemos una serie de preguntas que vamos a lanzar y que, como en las ocasiones anteriores, podéis contestar cualquiera de vosotros, con la que os veáis más identificados o con la que os apetezca más. Hemos hablado ya, la primera era cómo crear una imagen de marca en un sector como el agroalimentario. Ya hemos hecho, bueno, todos una primera, en muchos casos, una primera reflexión. No sé si queremos ahora añadir algo más y poder seguir implementando lo que decimos unos con lo que decimos otros, porque no entiendo que no tiene que ser lo mismo crear una marca en un sector como el agroalimentario, que reúne muchos condicionantes, que vender una lavadora, vender un coche o vender unos zapatos. No es lo mismo. Vaya melón has abierto. Carlos. Aquí estás a mi lado, Tamar. Comienzas tú de nuevo. Otra vez. A ver, yo te diría que evidentemente a nivel teórico sí es lo mismo, pero claro, luego a nivel práctico no lo es. Esto es como todo. Esto es como cuando te dicen, no sé, vas a encontrar, ¿qué hay que hacer para encontrar trabajo? Y luego dices, ya, pero a ver si Claro, pero recién licenciado encuentras trabajo, ¿no? O sea, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Claro, yo te lo digo porque puede que sea una compra un poco más, primero intuitiva, una compra un poco más rápida. Yo cuando me voy a comprar un piso, me voy a comprar un coche, me voy a comprar una lavadora, pienso que me tiene que durar muchos años. Y pienso Claro. y miro en 7 sitios. Claro. Cuando voy a comprar un producto agroalimentario, en muchos casos, voy y lo voy a consumir ya. Yo aquí haría dos diferencias. La primera, que es mucho impulso. O sea, estamos cubriendo necesidades básicas al final. O sea, y las tenemos todos cubiertas. O sea, que a nadie le falta de comer, de los que estamos aquí sentados. Gracias a Dios. Entonces, son necesidades básicas, pero que al final, ¿qué compramos? Lo que nos entra por los ojos. Tú vas al Lineal y te compras lo que te entra por los ojos. Ahora, ponte a buscarte un coche, te tienes que cambiar de coche, es un quebradero de cabeza. Nos pegamos a lo mejor meses. Es un proceso de compra súper largo, con un montón de comparativas, de características específicas, de financiaciones, bueno, que os voy a contar. Pero cuando vamos al supermercado, al final es, ostras, ¿esto qué es? Ostras, qué buena pinta tiene. Y el buena pinta es el que nos llevamos a casa. ¿Qué ocurre? Que aquí a veces, claro, cuando hablamos de marcas, y estoy totalmente con Ruth, el gran salto es, oye, ¿yo voy a consumidor o estoy yendo a un intermediario que es al final al que le estoy otorgando cierto valor que no se ve? Porque realmente es lo que es un poco frustrante, ¿no? Es como no se ve, pero yo estoy ahí dentro, ¿no? De la galleta o del muffin, ¿no? Entonces, siendo esto así, yendo al consumidor final, pues yendo al consumidor final es, ostras, que tenemos que vestir muy bien ese packaging para ser súper atractivo, que la calidad se da, pero por supuestísima, que todo a día de hoy en los supermercados está rico y está bien hecho y tiene calidad y pasa unas certificaciones y por supuesto, ahora vamos a comprar lo que más atractivo y lo que más nos sugiera en ese momento. Ahí lo dejo. A mí me gustaría complementar un poco, ¿no? esa visión desde mi área. Yo tengo que trabajar con marcas a diferentes niveles. Tengo que trabajar pensando siempre en el profesional extranjero, ¿vale? Lo mío es internacionalización, ¿vale? Luego ya Amparo hablará también de nacional y local. Profesional extranjero, ¿qué mensajes le vamos a dar en un mercado tan competitivo como es el agroalimentario? Horribles, miles de marcas, ¿no? Tener muy claro, o sea, primero el profesional, luego al consumidor y después ya hablamos de Aragón. ¿Cómo nos posicionamos Aragón en el exterior? Entonces, hablamos de cómo llegamos al consumidor en un mercado tan competitivo. Bueno, pues lo que os comentaba de saber nuestro storytelling, pero sin olvidar nuestra profesionalización. Vamos a buscar la innovación, vamos a buscar la excelencia. En el profesional extranjero tenemos que cuidar muy bien qué mensajes le damos para que comprenda todo lo que hay detrás de nuestra empresa, de nuestro producto y saberlo hacer llegar, porque a veces lo que... Tuve el otro caso, un día de una bodega con unas etiquetas muy diferentes, muy rompedoras, vamos a un consumidor muy joven, muy fresco, esto vamos a romper todos los moldes, esto lo he tenido varias veces, está muy bien, yo lo respeto, y vamos a encontrar ese mercado y ese canal. Pero ojo, les decía yo, el mensaje que le vamos a dar al consumidor va a ser diferente del mensaje que le vamos a dar a los profesionales importadores, porque tú estás dando el mismo.
y no es el mismo el que hay que dar. Hay que trabajar en los profesionales, qué hay detrás. Vamos a hablar de cada uva, vamos a hablar de terroir, son diferencias. Y luego está Aragón, porque Aragón es una marca. Entonces, ¿cómo nos posicionamos Aragón en los diferentes mercados? Depende. Vamos a intentar mensajes muy claros e inequívocos. En este caso, por ejemplo, en el mundo del vino, pues hemos trabajado, igual que muchos mercados van por variedad, pues que identifiquen Aragón con el origen de la garnacha y especializados en garnacha y otros tesoros. No nos vamos a dejar a nadie, ¿vale? Pero vamos a centrar el tiro y luego ya me deja desarrollar. Eso en el mundo del vino. Pero en otros sitios me puede interesar, porque ya es un mercado que conoce mucho producto español o incluso Aragón, ir con Imagen Aragón dentro de España, siempre que se pueda, evidentemente, pero en otros, en Asia, ¿voy a hablar de Aragón solo? Voy a hablar de Aragón, pero voy a hablar de un estilo de vida europeo, voy a hablar, en Estados Unidos voy a hablar mucho del Mediterráneo. Entonces, bueno, eso también hay que ver cómo posicionarnos y adaptarnos. Bueno, yo creo que la calidad se presupone. O sea, ahora no hay producto malo. Exacto. Y claro, es que y luego, dentro de que todo es bueno, creo que nos tenemos que diferenciar. O sea, tenemos que trabajar la diferenciación, que lo comentaba él. Y luego tenemos que adaptar el mensaje a los diferentes tipos de consumidores, porque una campaña no puede ser igual para un consumidor, como decías tú, joven, fresco y tal, que para un consumidor maduro o consumidor adulto. Yo recuerdo en mi otra vida, cuando te ponías en una feria, no hace falta decir donde sea, y situabas Aragón, perdona, entre Francia, entre Madrid y Barcelona, se te quedaban mirando como diciendo, a ver, es que, claro, nosotros pensamos que nos conocen, pero somos una mota Entonces, bueno, al hilo de esto y por no cambiar de tema, yo personalmente creo que a la hora de trabajar la diferenciación es importante el contar una historia que no haya contado otra persona. O sea, intentar diferenciarnos. Cuando tú tienes pocos recursos, el primer elemento que tienes de diferenciación es el packaging. El packaging yo creo que hay que currárselo bien, muy bien, requete bien, y ahí lanzar los mensajes que tú quieres porque es lo que te identifican. Porque tú cuando vas a comprar un producto lineal, bueno, ahora voy a abrir un paréntesis, a mí me parece tremendamente dramático que en España más del 50% del producto de cesta de compra, es un estudio de ECO que publicó hace 2 semanas, es marca de distribución. Lo cual esto choca frontalmente con el tema que estamos hablando ahora. Yo no voy a entrar en cuestiones económicas ni en cuestiones coyunturales, pero es una realidad y posiblemente esto vaya más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? El canal, el trade marketing. O sea, yo creo que es desde que el producto sale de su empresa o de donde se produce a que llega al consumidor, vamos a trabajar todos esos canales, el trade, porque creo que es el sitio por el que tenemos que pasar. Como muy bien decía Tamar, tú llegas al supermercado y te compras lo que te apetece. Pero es que todos productores estáis pensando en que sea el más atractivo. Y yo aquí como estoy aquí metiendo muchos conceptos, yo algo que trabajé mucho en mi primera vida inicial, que era el marketing de guerrilla. Cuando tú no tienes dinero, cuando tú no tienes marca, cuando no tienes nada, ¿qué tienes que hacer? Inventar cosas, intentar captar la atención, que ese tema no ha salido todavía, del prescriptor. No voy a hablar de influencer, voy a hablar de influenciador, del que recomienda. Y no se nos olvide nunca que en el sector agroalimentario es muy importante el boca a oreja. Si a ti te dice no sé quién, ¿has probado tal? Creo que es algo, y ahora con el auge de las redes sociales, con el auge de los medios digitales, creo que es algo que también tenemos que intentar promocionar mucho y trabajarlo bien. Bueno, que me enrollo mucho, ya está. Sí, ese boca a boca. Bueno, yo recuerdo, y muchos de ustedes recordarán, no muy lejos de aquí había una hamburguesería que se llamaba Pokins. Se creó una leyenda urbana de que había aparecido, imagínense ustedes, una uña de rata. Era una hamburguesa, que a saber cómo será una uña de rata. Cerró. Bueno, pues Pokins apareció ese boca a oreja. ¿Cómo lo hacéis, Ruth, en Taisi? Cuesta mucho construir, ¿no? Y en un plis lo destruimos el trabajo de tantos años. Cuando hacías la pregunta, dices, que no es lo mismo vender unos zapatos que vender un electrodoméstico, yo pensaba, pero es que no es lo mismo vender
mis mermeladas desde Taisi que las mermeladas de unos primos vecinos. ¿Pero por qué? Porque creo que al final el producto puede ser único, porque las empresas somos únicas. Entonces, en tanto que tenemos que ser coherentes, estoy con José Antonio, creo que esos mensajes que lanzamos también tienen que ser tan auténticos y tan únicos como somos nosotros. Y si somos esa coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos, entre lo que dicen de Taisi, lo que yo represento de Taisi, lo que cada persona de Taisi representa como embajadores de nuestra marca, y todo eso está armado en coherencia y es auténtico, porque es que no va a existir otra Taisi, la Taisi de hoy. Porque la Taisi de hoy no es la Taisi de mi padre y tampoco es la Taisi de mi abuela y no sé la Taisi de la cuarta generación o de donde esto derive, ¿no? Somos empresas totalmente distintas porque evolucionamos y porque las personas que las conformamos somos personas distintas y por tanto hacemos una empresa y una marca y una imagen distinta. Estoy con Amparo, que los que tenemos menos recursos, no llegamos a ese consumidor final, pero creo que esa creatividad y esa imaginación y esa diferenciación y ese... Joder, ¿y esto? Lo han hecho distinto, ¿no?, a cómo se había conceptuado tanto. Hay un concepto que es la inercia, y la inercia te lleva, y la inercia te lleva, y la inercia de empresa, y la inercia de sector, y la inercia del agroalimentario. Creo que hay veces que hay que romper con esa imagen, ese estereotipo que tenemos del exterior, centrarte mucho en qué eres tú, quién eres tú, qué quieres, cómo haces tú las cosas. A mí personalmente me ha costado. Vengo de un modelo muy masculino, de un referente de abuelo, de un referente de padre, de un sector agrícola frutero que es duro, es difícil irse a ver a Pepe Luis. Yo ahora voy pintando canas y ganando años de experiencia, pero es difícil irse a Pepe Luis o a Francisco Aniñón e irte a hablar con ellos y que esperen ver a tu padre. Entonces, lo mismo es con la imagen, ¿no? Pero yo soy imagen de marca y la imagen de la empresa tiene que ser lo mismo, algo auténtico, algo único, que represente verdaderamente la esencia de lo que es la empresa hoy. En algo que, como yo digo, para nosotros es complicado, puesto que en verdad parece que no existimos. Pero estoy contigo. Las guerrillas y el granito a granito al final hace una visión mayor, más potente. Sí, yo añadir que igual comentó varias cosas que se van a debatir hoy. En nuestro caso concreto, hablando de mi libro, claro, en el mundo del vino, la gran mayoría o las pequeñas bodegas, como es nuestro caso, claro, no es un sector de primera necesidad, ¿no? Es un sector un poco más hedonista. Entonces, nosotros no vendemos vino, que también, vendemos experiencias. Una de las formas que tenemos, por ejemplo, que también vamos a comentar hoy, de fidelizar a nuestro cliente final, porque nosotros sí que estamos muy dirigidos, aparte que trabajamos con intermediarios, con Canal Oreca, tienda especializada, etcétera, vamos muy enfocados también al cliente final. También la filosofía de la bodega se planteó de esta manera desde el inicio. El ser pequeños también nos da la posibilidad de llegar al cliente final, ¿no? Entonces, otra de las líneas de negocio que tenemos nosotros es el enoturismo, que la gente nos venga a ver a nuestra casa. Y cada día está más en auge, ¿no?, que la gente vaya a visitar bodegas y probar vinos allí. Entonces, cuando un cliente viene a nuestra casa, ve y conoce de primera mano cómo trabajamos el campo, cómo nos esforzamos en la bodega. Como dice un compañero vitícola aquí, Alex, que nuestros vinos tienen un punto salino porque está nuestro sudor en cada botella, ¿no? Entonces, ese cliente ya no toma el vino como lo tomaba mi abuelo, que era un producto, pues bueno, que era para... Cualquier vino servía para arrancar en el día, ¿no? Entonces, ese cliente, que lo fidelices de alguna manera, aunque seamos muy infieles por naturaleza, pero sí que tiene una cierta fidelidad a tu vino, a tu producto y a tu proyecto, va a hablar con otras personas que luego cuando estén en Zaragoza o en Huesca o en otro establecimiento donde estén nuestros vinos, ya lo van a conocer, lo van a tratar de una manera diferente y son clientes que, bueno, que vas a tenerlos fidelizados para mucho tiempo, ¿no? Claro, eso es un trabajo de muchos años y sobre todo, pues bueno, de intentar que la gente venga a tu casa y que no sienta solamente tomar un vino, sino que sea una experiencia, que son vinos con alma lo que hay detrás. Yo plantearía también, a mí me gustaría plantear también, si hay que educar al consumidor, si tenemos que también ser lo suficientemente proactivos para adaptarnos a los nuevos mercados y también a los nuevos modelos de consumo, porque yo creo que ahora mismo no se consume igual que se consumía antes. Estamos hablando a lo mejor de determinados productos. El otro día lo comentábamos con un producto muy aragonés, el
pasado martes en Cámara de Comercio, como es el ternasco de Aragón, que antes se consumía mucho, ha dejado de consumir. Y una persona de las que estaba allí nos decía, claro, es que antes se dedicaba más tiempo a cocinar y ahora se dedica menos. Y a lo mejor ese producto necesita de esa preparación. Y a eso voy. Si tenemos que educar también a los consumidores y si tenemos que ir poco a poco a adaptarnos a esos nuevos mercados y a esos nuevos modelos a la hora de consumir. Bueno, yo, si me permitís, yo pienso que la tercera, y la habéis nombrado todos, casi todos habéis nombrado el concepto de adaptación. Yo pienso que hay saber jugar. Muchas veces cuando preguntas cuál es tu negocio, te preguntan, no, pues es que yo estaba viendo el catálogo de productos de Taixi esta mañana y allí veía modelos de negocio absolutamente diferentes, o sea, públicos diferentes, segmentos diferentes, adaptados. No creo que el escarchado de cereza sea el mismo que cuando vas a otros productos que tenías ahí en el catálogo tremendo, ¿no? En este sentido. Y muchas veces la coherencia es que nos gastamos en ese análisis de marketing y a mí me ha tocado, porque también me ha tocado hablar de... Nadie analizamos cuál es el mapa de empatía de cómo se comporta mi cliente al que quiero llegar, o sea, cómo se comunica. Y a veces, yo me acuerdo que hace unos años, con un compañero, conocéis todo, estábamos analizando las web de las bodegas aragonesas. Y las webs de la bodega aragonesa parecía que las había hecho la misma empresa todas iban con un vídeo en blanco y negro al principio, con la historia del tema y se veía desde hasta las fotos del paisaje de la bodega con la viña inicial, no sé qué. Luego tenía el catálogo de productos, pero resulta que ninguna tenía un B2B, no tenía un marketplace, no sabía cómo ponerla. Tenía una web porque tenía que tenerla, porque le parecía, pero no sabía utilizarla para su negocio. Cuando digo la coherencia, es que tenemos que tener una coherencia de cuando yo lo tengo claro que estoy vendiendo experiencias y a quién, y lo tengo claro y tenéis vuestro estereotipo de cliente donde queréis, ese mapa de empatía de cómo se comunica, si es un tema boca a oreja, quién es su prescriptor, cuál es su comunicación. A veces nos dedicamos a campañas de comunicación cuando tu cliente no está tomando decisiones por un ámbito de comunicación pública, y en ese sentido. Pero buscaría, y entraríamos en ese debate de coherencia también entre la diversificación y la diferenciación, porque estamos obligados a diferenciarnos. Decías tú, calidad se da por hecha, si no, no estás. Hoy no estás, pues si no, los de seguridad alimentaria te van a cerrar el garito para empezar, pero también tienes que diferenciar y a quién y de quién, ¿no? En este sentido. Es un tema muy complejo, cada uno de esta actividad, en este sentido. Apasionante y yo pienso que además estaba viendo datos del cambio que hemos tenido en estas últimas 5 años en las tendencias de consumo. Está subiendo el coste para alimentación, pero por precio, no por cantidad. Estamos cayendo en cantidad. Y a sectores como por tendencias de consumo y tal, como vino, a nivel general está cayendo casi 2 dígitos el consumo de vino en hogar, en este sentido. Con lo cual, según donde estés posicionado, tiene que haber eso. Yo me acuerdo, me gusta a veces que veo cómo estáis algunos de las frutas por aquí. No sé si estuvisteis en Fraga, que un señor ya jubilado nos dio una lección. Estábamos hablando de robótica, estábamos hablando de genética, en el mundo estábamos casi 400 fruticultores y intermedios. Y resulta que todo el problema es que estábamos produciendo una fruta con el poder del lineal, del supermercado, que la quiere bonita. Nunca habíamos tenido tanta fruta tan bonita en los lineales, pero casi ya no hablo de lo que es del desperdicio que hay hasta llegar, un 20% de la fruta se echaba a perder en el frutero, porque no estaba pensado en el consumo del individuo. Nuestros hijos no comen fruta porque es una fruta muy bonita, pero que no sabe a nada. Nos la hacen coger verde para que esté no sé qué. Y yo pienso que a veces estamos yendo contra nosotros también, en este sentido. Va a ser complejo el tema de eso. Y Ternasco, que nombrabas, yo pienso que va a ser un producto, ya es un producto de superlujo, quiero decir. Lo hemos sacado de nuestros... Otro de las estadísticas es que ya no está la familia de 4 personas, está 2, 3 a lo máximo, no sé qué, no tenemos casi tiempo, y se ha quedado un producto a mí me ha tocado trabajar con pastores en algunos temas cuando vienen a países de su cocina que hace allí de productos extraordinarios, quiero decir, porque es un producto, ni siquiera lo comercializan algunos de los productos, bueno, están en su web, pero no tienen aquí.
pero yo pienso que hay productos que se tienen que adaptar a realidades diferentes y a veces queremos empeñarnos en cómo era mi empresa y mi negocio hace 6 años, y eso igual no existe ya. Tenemos que adaptar, formar, crear demanda en algunos casos y bueno, ahí vamos. Yo quería decir que esa comunicación creo que es absolutamente bidireccional, bilateral, multicanal, constante, continua, que al consumidor lo podemos llevar donde queramos. Como abramos la brecha de la guerra al azúcar, que os voy a contar yo, de mis productos, ¿no? Mis productos no utilizamos azúcar porque qué dulces, qué ricos están, no. Es porque es un conservante. Con lo cual, pues si no conservamos con azúcar, podemos conservar con sal. Y hay otros métodos, pero al final cumplen una función tecnológica más allá. ¿O qué nos va a pasar con el alcohol si aleccionamos hacia que el alcohol no, la sal tampoco, las grasas tampoco o el azúcar? Creo que en ese sentido los medios de comunicación ahí tenéis una gran labor y una gran función también de difusión, porque si es importante la alimentación, igualmente es importante el sedentarismo y no quedarnos en casa. Come y quema, quizás ahí tenemos ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y es complicado, pero no nos queda otra más que irnos adaptando. Y adaptarnos al consumidor de hoy o cómo nos adaptamos al consumidor futuro. O sea, los roscones de Reyes hoy los estamos comiendo en casa, pero yo me alegro por tu hijo de los polvorones, por ejemplo, pero tenemos que seguir cultivando ese consumidor futuro que es el que al final va a ir al supermercado y va a hacer el acto final de la compra. Y a la vez el consumidor es sensible o debería ser sensible a la información que también desde la industria le estamos emitiendo, porque le preocupan otras cosas. Antes podía preocupar, hemos dicho, la calidad se sobreentiende, perfecto, la seguridad se sobreentiende y nosotros hemos ido, yo lo digo, ¿no? Mi padre tuvo que producir para alimentar, luego tuvimos que producir con calidad, luego vino el factor seguridad, inocuidad alimentaria y ahora hablamos de nutrición, hablamos de salud, hablamos de tendencia, hablamos de elementos nuevos, de ingredientes nuevos. No, quítale todo limpio, no quiero ningún aditivo y eso al final tienes que estar continuamente innovando en principio nosotros sobre la misma base de lo que sabemos hacer. Yo quería hacer un apunte que decías, educar al consumidor. Yo creo que es la vida la que nos está educando. Os pongo un ejemplo. Cuando decíamos del consumo de vino, dices, yo recuerdo, yo iba al colegio, iba al mediodía, comía con mis padres, mi padre había vino en la mesa, pero es que ahora los críos comen en el colegio, no comemos en familia, cenamos cada uno un horario. Los fines de semana tenemos tanta vida social que salvo que haya un cumpleaños o haya alguna celebración o algo, no te sientas, bueno, ahora estos días de Navidad, no te sientas a la mesa. Entonces, es imposible que aquellos hábitos que había cuando nosotros éramos niños, eso ha cambiado, pero es que nos han cambiado la vida. Entonces, podemos hacer tendencias, podemos comentar muchas cosas. También es cierto que con el culto también al cuerpo, ¿no? Que eso es algo que también creo que hay que poner en valor, ¿no? De no alcohol, no grasas. Dices, bueno, pero al final, ¿qué me queda para comer, no? Está aquí el gerente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, creo que es algo que no se ha nombrado, o sea, es una tendencia al alza. Amparo, ¿tú crees que es coherente el consumidor? Porque entre lo que yo pienso que voy a hacer y el acto real de compra, totalmente, al final los dulces, la repostería, y menos mal, ¿no? Totalmente. Decir, para nosotros en ese sentido, o sea, que esa coherencia es compleja, ¿verdad? Es muy complicada. Y añado que además ahora, aparte de todos esos nuevos hábitos que estabas comentando, Amparo, al niño o al joven le hemos dicho que tomate se come todo el año. Claro. O una cosa roja que lleva pepitas por dentro, le hemos dicho que se come todo el año. Nos hemos olvidado también de esa estacionalidad de los productos, esa educación al consumidor y en este caso, Roser, también que el producto llega desde cualquier parte del mundo. Sí. Y ahora estamos pensando precisamente en una cebolla, en un espárrago, que en un tiempo lo cultivamos aquí, en una temporada lo cultivamos aquí, pero si queremos comer en otra época del año, tenemos que mirar a los mercados exteriores también. Sí, y aliarnos con ellos también, porque, bueno, que aquí estáis personas de la fruta, ¿no? Pues una gran estrategia es saberte aliar y poder ir contratemporada y ofrecer todo el año, ¿no? Hay muchas estrategias. Respecto a educar al consumidor, yo estoy pensando en internacional y allí, pues,
pues tenemos aquí a melocotón de Calanda, por ejemplo, ¿no? Que lo estábamos comentando antes, en mercados centroeuropeos, pues es posible que este color amarillo, un poco más pálido, en un melocotón a ellos les pueda sugerir pues que no es lo que ellos están más acostumbrados, para ellos en ciertos mercados el rojo es el saludable, el maduro, entonces ahí hay que educar. Jamón. Jamón de Teruel en Alemania, pues no entienden el entrevetado de grasa. Les parece, uy, esto lo he tenido que, pues oye, no, te lo voy a explicar, ¿no? O de Ternasco de Aragón, o incluso, mira, y nos salimos un poco, vamos a hablar solo un segundo de alfalfa, pero la alfalfa, que tenemos un clúster potente que hace bien las cosas, pues nuestra alfalfa aragonesa, pues en China se encontró que realmente era de otro color que la alfalfa americana que estaban comprando. Y gracias pues al trabajo que se hizo con universidades y asociaciones, pues ahora es un mercado principal para nosotros, ¿no? Y eso pues hay que saber trabajarlo. Y respecto a tendencias que hay, nuevos modelos de consumo, pues bueno, pues hay que informarse, hay que adaptarse. Sí que hay que hacer muchos informes, José Antonio, lo sé. Yo tengo un programa específico de consultoría en mayor profundidad, que es el programa de alto impacto en el que hemos trabajado, por ejemplo, con Ternasco de Aragón y con muchos otros sectores, en el que analizamos muy bien, en este caso, tengo nuevos cortes de Ternasco, va a funcionar no solamente para restaurador y profesionales, esto funcionaría directamente en supermercados en Alemania, vamos a probar. Y tengo toda una investigación detrás y tengo todo bien montado y yo hago la prueba en destino, ¿no? Esto también lo hemos hecho y es muy necesario. O lo que está pasando en el vino. Menos graduación alcohólica, por supuesto los mensajes de sostenibilidad, etcétera, y luego las botellas mucho más ligeras, que se consume menos energía cuando las fabricas, sobre todo para mercados nórdicos, ¿no? Entonces hay que estar al tanto y es muy necesaria la investigación, es muy necesaria los informes y es muy necesaria las charlas con el exterior. Exacto. A raíz de lo que estás diciendo, y lo comentamos siempre, ya no por la gente que nos acompaña, sino también por la gente que escucha posteriormente el podcast, yo entiendo, o al menos nosotros entendemos, que el director de, ojalá, bueno, sería igual uno que otro, pero que el director de marketing de una multinacional, de lo que nosotros le contemos aquí, que son solo pinceladas, va a sacar muy poco. Nos gusta por lo menos dar esos primeros detalles para que el más pequeñito pueda dar esos pasos adelante. Aquel que está cultivando en un pueblo de Aragón, lo que está vendiendo en un pueblo de Aragón, ¿qué consejos le podíamos dar? A lo mejor comenzamos contigo, Fernando, también. ¿Qué estrategias o cómo se valora al mercado al que yo puedo llegar desde mi marca? Porque a lo mejor pienso que yo quiero vender en Alemania, o que quiero vender en Japón, o que quiero vender en China, y a ver, que con llegar a Valencia me vale. Y que por querer abarcar mucho terminamos... Efectivamente, además, Rusia siempre me está diciendo que me quiere ir a ver, que tengo que exportar. Digo, pero vale, genial, pero es que ¿para qué? Quiero decir, ¿para qué? Porque, como bien tú dices, Carlos, hay empresas muy pequeñas, familiares, que estamos pensando siempre en salir fuera y quizá no nos conocen ni aquí ni el vecino de al lado, ¿no? Entonces creo que nosotros, por ejemplo, por supuesto, el 90% de nuestros vinos están en Aragón, o sea, con eso ya lo digo todo, y bien vendidos. Nuestro mercado es un kilómetro cero, vendemos muy local. También es verdad que nuestra capacidad de producir botellas es limitada, es pequeñita. Entonces, creo que tenemos que empezar por eso. Bajo mi punto de vista, es vender aquí, asentar bien el proyecto, que la gente nos conozca de aquí y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a crecer y salir fuera de nuestras fronteras. Pero creo que es la base de todo. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, se radica en un trabajo de muchos años. Recuerdo cuando empezamos nosotros con la bodega, de mucha puerta fría, de tener muy claro primero el tipo de producto que queríamos elaborar, a qué mercado íbamos a dirigir o qué estatus queríamos conseguir y poco a poco ir trabajándolo. Nuestra tipología de cliente o las estrategias que seguimos nosotros no trabajamos con los grandes lineales porque, como bien he dicho desde el principio, nuestros vinos se venden por toda la historia que hay detrás. En un lineal de un supermercado nadie te va a contar nada de nuestros vinos. Entonces, estamos muy enfocados en tienda especializada, en canal Oreca, que va a haber personas que nos conocen de primera mano, que han estado en nuestra bodega, que van a saber transmitir nuestra filosofía como si estuviéramos nosotros allí, y es la forma de poco a poco crear esa red de clientela. Y eso, con nuestras pocas herramientas, solamente lo podemos hacer en un mercado muy localizado.
si queremos que la gente conozca el vino del desierto, la filosofía de cómo trabajamos en el campo, de cómo estamos muy concienciados con la ecología, con unas agriculturas regenerativas, etcétera, etcétera, no nos podemos luego ir a vender, que también, ¿no? A Japón, me imagino. Para mí es mucho más accesible en nuestro mercado local, ¿no? Entonces, no tenemos que elaborar 200.000 botellas, sino que podemos vivir en el medio rural, podemos ser felices con nuestro trabajo diario y comercializarlo a nivel local. Entonces, pues bueno, todos tenemos una posibilidad y creo que tenemos que empezar en la base. Si luego podemos comercializar, yo escucho mucho en el mundo del vino que se exportan cantidades, pero ¿a qué precio? Habría que saber qué precio, qué margen de beneficio tenemos. Vendemos mucho, pero ganamos poco, ¿no? Quizá lo vendemos mucho mejor aquí y ganamos mucho mejor aquí. Entonces, bueno. ¿Cómo lo hacemos, Tamar? ¿Cómo investigamos? Yo estoy haciendo así porque, Fernando, te voy a invitar a que vengas un día a clase y les expliques tu creación de imagen de marca, que creo que es un caso de éxito bestial. Porque, por lo que he podido echar un vistazo, es que es el vino del desierto, pero su vino se llama Sed, su vino se llama Duna, su vino se llama Árida. Y su storytelling tiene toda la coherencia y todo el sentido del mundo. Y entonces la gente está comprando eso. Y encima somos de aquí. Y los que somos de aquí somos duros, pero somos robustos. ¿Pero por qué? Joder, porque vivimos en el desierto, porque hace un frío que pela y luego hace un calor que te mueres. Y entonces nos sentimos identificados con todo tu storytelling del vino del desierto. Y ahí entra el enganche, ¿no? Con el público, con el cliente. Y de verdad que lo has hecho genial. O sea, que... Yo por alusiones. Y estoy totalmente de acuerdo con el local. O sea, Claro que sí. esto Claro es que manchada de aceite de toda la vida, ¿eh? O sea, primero aquí y poquito a poquito y luego ya veremos. Sí. Yo por alusiones. No es que te quiera ir a ver para que vendas fuera. Te quiero ir a ver porque me inspiras. Porque me gustan las personas que saben quiénes son y cómo proyectan fuera. Entonces, contigo aprendo. Que guardaremos un porcentaje para vender Igual fuera. igual que aprendo de muchas otras bodegas y empresas agroalimentarias. Y de ti me puedo nutrir. Y luego ya veré eso cómo lo utilizo incluso para vender Aragón, ¿vale? Independientemente que ahora estés listo o no para salir, que algún día verás que lo estás. Y en un pequeño porcentaje y en lo que pueda, humildemente, te ayudaremos. Pero yo voy a ir. Cuento con ello, cuento con ello. Me sumo a la visita y si te viene bien vamos así. Sí, todos, vamos pareja, todos. o el grupo. Solo un pequeño apunte. Yo creo que si no eres nada donde eres, yo lo llamo la teoría del arraigo, ¿vale? Es que soy muy teórica. Si tú no eres nada donde tú eres y no tienes reconocimiento, es imposible que lo consigas fuera. Y un pequeño apunte respecto a lo que decía el de las webs. Os voy a contar porque en las bodegas nunca poníamos ni el punto de venta, ni porque nunca poníamos, ni porque teníamos un marketplace, porque se nos echaba encima el canal. Claro. O sea, era, si tú ponías que tus distribuidores eran tal, aparte de que la competencia se lo imprimía e iban a llamar a la puerta, luego, si tú ponías que vendías en X sitios, te dejabas uno y anda la que se liaba. Entonces, esa era la razón. ¿Y los precios que das? No, bueno, lo del precio ya si era imposible. Yo me acuerdo que llegamos a vender, o sea, el mapa de la web se ponía, vendía, ¿dónde ponías? Francia, Inglaterra, o sea, no ponías nada, porque es que si no, el canal se te echaba encima, era tremendo. Y no podías ni mencionar con las cadenas de alimentación, porque también es algo que no se ha dicho aquí, los productos top del sector agroalimentario muchas veces, o en la mayoría de los casos, se construyen en el canal de hostelería, no en el canal de alimentación. Entonces, el esfuerzo que está haciendo él de puerta a puerta, botella a botella, pues tiene su recompensa para que cuando él ya consiga tener pues, un reconocimiento o las 200.000 botellas que comenta, pues le llamarán las cadenas de alimentación a su puerta. Pero los productos, la marca se construye en el canal tradicional. Tienda especializada, restauración y luego das el paso, pero poco a poco, es toda una cuestión de tiempo. Y algo importante que creo que es que el día que le llamen, él tendrá que tener la capacidad de decidir qué sigue queriendo ser. Claro. Porque puede seguir queriendo ser el vino del desierto en su lugar con ese número de botellas y pudiendo, pues no sé, pues lo como estás diciendo, ¿no? Vivir esa bodega y ese trabajo y esa cadena de una determinada manera y no tener que hacerse grande y tener que llegar a todas esas esquinas o esos lugares del mundo
si tú no lo decides. Si lo decides, adelante, ¿no? Sí. Pero creo que por eso... Pero no económicamente. Puede Claro, ser grande claro, de una muchas grandeza, maneras. efectivamente, ¿no? No solo por el volumen de la cifra de ventas o del número de países o de lo que uno al final gana. Yo creo que eso sí que es algo muy importante, que las empresas tenemos que saber dónde está nuestra escala y qué es a lo que queremos aspirar. No tenemos por qué hacernos todos enormes y grandiosos en tamaño, ¿eh? Lo ha anticipado Fernando, también tú, Ruth, pero para el pequeño, ¿cómo se investiga un mercado? Entiendo que cuando a un pequeño productor le habla de investigación de mercados, ya piensan algo a lo mejor que se le sale de su radio, de su ámbito de actuación. Pero ¿cómo se puede investigar a pequeña escala un mercado? Perdona que te corte, Carlos, porque todo el mundo piensa que la investigación de mercados es como carísimo. Y yo digo, mira, no. O sea, No, yo no digo que sea carísimo, ni que sea caro ni barato. Digo que a lo mejor es algo que una persona que no lo conoce, que desconoce completamente si es caro, barato, útil, inútil, si le puede servir o no le puede servir. ¿no? Exacto, ¿por dónde empieza? Pues mira, esto yo en clase lo explico también muy fácil. Digo, tú cuando no tienes ni idea, no te has preparado un examen, tú vas ahí al examen, no te has preparado, pero has decidido que vas a copiar. ¿Tú dónde te sientas? ¿Con el tío al lado del tío que no ha hecho nada en todo el año o con el tío que saca 10 siempre? Tú te sientas al lado del tío que saca 10 y eso se llama hacer un benchmarking. ¿Por dónde empiezo? Fijándome en lo que hace mi mejor competidor, el tío más bestia del sector, y voy a escudriñarle y voy a fijarme en absolutamente todo lo que hace. Y todo lo que yo pueda hacer igual que él, lo implanto y lo hago. Eso es más viejo que el atún, es copiar. Entonces, ¿por dónde pueden empezar? Pues tienes que empezar a ver qué es lo que hace el más fuerte que está en tu sector y qué es lo que está haciendo dentro de la medida que tú eres pequeño, aplicar la sensatez, tus propios recursos, hasta dónde puedes llegar y qué está haciendo la competencia. Sí, pero necesitas un plus de diferenciación, ¿eh? Tú puedes copiar al grande o puedes intentar parecerte, pero tienes que mantener tu identidad y luego querer diferenciarte. Sí, pero hablo de práctica, o sea, hablo de operativa. La operativa se puede copiar, la esencia no. Tú tienes que tener muy claro, primero te tienes que sentar y decidir estratégicamente qué eres. Tengo un nombre, pero ese nombre ¿qué implica? ¿Qué valores? ¿Qué promesa estoy dando? ¿Quién soy? ¿Cómo hago las cosas? Ahí es donde esa esencia la generas a través de la estrategia, porque tienes que sentarte, aunque seas local, te vas a sentar y vas a decidir qué vendo, qué soy, qué hago, cómo lo hago. Hablaba Ruth, ¿no? Cómo se hacen las cosas en Taisí. Somos la gente la que está generando la marca, es el mercado, es la gente, sois vosotros. Sois vosotros y vuestra estrategia y vuestra manera de hacer las cosas, remontándoos a 3 generaciones atrás y con gotas de innovación y persistencia, ¿no? Entonces, al final la marca es eso, me da igual un B2C o un B2B, pero hay una esencia bestial de una personalidad, de una identidad que tiene muy claro qué ofrece al mercado, esa es la diferenciación. Y a partir de ahí, toda la operativa que queráis. Viva la creatividad, marketing de guerrilla, publicidad, comunicación, vender en TikTok, vender en Instagram, que ahora hay canales nuevos de comercialización muy locos, ¿no? Todo se puede adaptar al productor o a la empresa pequeñita, ¿no? Pero sabiendo muy bien qué somos. Y aparte de saber qué somos, no tenemos que olvidar todas las herramientas que hay a disposición, privadas y públicas, ¿vale? Que el pequeñito pues tendrá unos organismos y unos programas específicos y el que ya está más avanzado en internacionalización, en mi caso, pues tendrá otros. Pero no nos olvidemos, incluso cuando vienen a nosotros, les decimos, mira, yo creo que para mí todavía estás un poco más verde, vamos a formarte, vamos a hacer todos estos pasos y luego ya vendrás conmigo y te llevaré fuera, o haremos esto, o haremos lo otro, y mientras tanto vas a ir a todos estos. O sea, darle todo el abanico, pero que no os penséis que los organismos somos entes, estamos allí, somos muy accesibles, vamos a tratar cada proyecto de una manera muy personalizada según la situación de cada uno y de verdad que hay muchísimas, pero muchísimas herramientas y programas de ayuda también al pequeño, ¿verdad? Y más que va a haber. No digo más. Señora. Bueno, señora. Está grabado. Luego hablamos. Amparo, la hemeroteca luego. ¿No? Yo creo que hay algo que es muy importante, que es, aunque es ya no solo profesionalmente, ¿no? Sino la curiosidad de saber qué pasa más allá de tu bodega o de tu fábrica o de tu pueblo o de tu empresa. Creo que muchas veces estamos picando piedra y no somos capaces de elevar la vista
a ver por dónde va el mundo muy en amplio. Quiero decir que puedes, lógicamente, acudir a los recursos que existen, de internacionalización, de profesionales que te pueden acompañar, pero yo creo que principalmente lo que tenemos que hacer en según qué momento de la empresa es siempre levantar la cabeza y pensar, observar y pensar hacia dónde la queremos dirigir. Yo creo que estamos ahí a veces en la zanja metidos y curro, y cuando levantas la cabeza el mundo ha evolucionado y te ha pasado por encima. Has comentado, Amparo, que lo que no funciona aquí o lo que no funciona en lo cercano es complicado que funcione fuera, pero yo quiero dar un paso más por vuestra experiencia. A lo mejor productos que aquí no funcionan, la horta del cerdo, Sí. funcionen fuera. Pero eso es un producto que no tiene marca. Pero es que una cosa es un producto final como es este, y yo me refería a un producto con una marca. O sea, la marca la tienes que construir en tu canal, es mi opinión, ¿eh? En tu canal natural, en tu medio natural, en el sitio donde tienes una historia, una tradición, o donde la has construido, donde la quieres construir. Si eso lo quieres extrapolar fuera, lo coherente es que tú hagas un discurso bien armado aquí y que luego lo traslades. Porque inventarte una marca de vino, por ejemplo, para vender en donde sea, si tú aquí no existes, es muy complicado. Siempre serás un embotellado serás una marca de distribución o serás una marca ocasional. Pero si tu importador del país que sea viene a Zaragoza a visitar tu bodega y no te encuentra en un restaurante, no te encuentra en ningún sitio, va a decir, ¿qué es esto? Yo me refería a eso, ¿eh? Roser. A ver, yo estoy de acuerdo con Amparo, pero también es verdad que tengo empresas que ya nacen desde el primer momento con una mentalidad internacional tan clara y el 90% de sus productos o más venden fuera, que ya jugamos, digamos, a otro nivel, ¿eh? A nivel de mensajes, a nivel de marketing, etcétera. Pero entiendo el punto de vista que uno tiene que enraizarse, ¿no? O sea, ver muy bien con qué mensajes, quiénes son, el por qué aquí y estar ligado a un territorio. Tiene todo el sentido lo que comentas, pero yo también trabajo con otras empresas o incluso con bodegas que es el 98% en exterior y me dicen, Ruse, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no pueda vender en Aragón? Es muy difícil. Es que, y es mucho más fácil encontrar sus productos en Asia que en Aragón y en España. Es curioso, pero sucede. Voy a intercalar también algunas preguntas que nos han enviado. Son sencillas, ¿eh? Yo creo que son muy sencillas y no son comprometedoras. Luego yo quiero hacer para finalizar, una pregunta un tanto comprometedora. Amparo, a ti te liberaré de contestar, si quieres contestar, ¿no? A ver, no es nada del otro mundo, pero sí que nos preguntan, por ejemplo, qué tanto por ciento, y esto es un pequeño productor, qué tanto por ciento del presupuesto de una industria se debe destinar al mantenimiento de la imagen y comunicación de la marca. ¿Qué recomendaríais? ¿Cuál sería la recomendación que vosotros y vosotras le haríais? Depende de la fase en la que estén, ¿eh? Claro. No voy a decir el 100%, pero Depende de muchas cosas. Depende de la al fase. fin y al Y de sus cabo, objetivos. Del producto. tú cuando del sales a la producto. calle, pues como has vestido, ya dice mucho de ti, ¿no? Exactamente. Pues aparte de luego que te conozcan como persona y que seas una buena persona, pues la imagen de marca que tengas que transmitir es vital, es fundamental. Normalmente la partida de I&P va vinculada a las ventas. Correcto. Es un porcentaje de ventas, lo habitual, ¿vale? La que destinas a marketing, a promoción y a trade. Y eso, a ver, sé que, bueno, es que va vinculado a las ventas, si no es imposible. Si tú no tienes un dinerito con el que manejarte, es complicado que luego puedas reinvertir. Yo añadiría que depende del canal, por supuesto, porque el canal lo marca todo hoy en día. Hay gente ahora que se está gastando 4 duros porque el canal es digital y es que no tiene inversión en medios convencionales y entonces es completamente distinto, ¿no? Muchísimo más low prices todo, ¿no? Y luego también diría que depende del posicionamiento y me uno al cómo vas vestido. Bueno, pues sí, dependiendo de tu posicionamiento, todos sabemos que Rolex no hace publicidad, pero patrocina todos los eventos deportivos de tenis y todas las ATPs. ¿Por qué será?
pues porque es su posicionamiento y eso tiene un valor y eso tiene un precio. Entonces depende del canal y del posicionamiento de la marca. Y si eres gourmet o no, porque a veces me vienen a ver almazaras, por deciros un ejemplo, y todos queremos y creemos que tenemos el mejor aceite del mundo y la verdad es que es de altísima calidad el que tenemos. Esa es la realidad. Pero yo me acuerdo una vez que acabé, digo, bueno, o me va a odiar o seremos amigos para siempre, porque acabé casi gritándole diciendo, ¿dónde ves el gourmet en esta imagen y cómo te proyectas? ¿Cómo voy a vender yo esto en el exterior? ¿Me lo puedes explicar? ¿Dónde están aquí los mensajes? Bueno, al final hizo un vídeo muy bonito, tuvimos ya por fin un catálogo, o sea, realmente, pero había que proyectar ese gourmet. ¿Cómo voy a vender yo ese gourmet en el exterior? Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces depende también del producto, a dónde vamos, a qué tipo de cliente y del mercado. Lo hemos anticipado ya, lo que puede ser la respuesta de esta pregunta, pero nos preguntan también que miremos un poco más allá, nos preguntan por qué miremos un poco más allá y a qué desafíos estratégicos se pueden enfrentar ahora mismo las marcas del sector agroalimentario en los próximos años. Volvemos a esa educación del consumidor, a esa fidelización de los mercados, a ese encontrar, no sé si nuevos productos o darles una cara, una nueva imagen a los que hay. ¿Cuáles serían esos desafíos estratégicos que tanto el pequeño como el grande va a tener que afrontar? Bueno, hay uno que es claro, la relación con el ámbito de la sostenibilidad. Hay ejemplos, algunos, bueno, está por aquí Antonio, con su triple cero, con el tercer cero de ámbar, eso, pero estamos ahora trabajando con algunas, incluso bodegas, de cómo poner en valor las cubiertas vegetales en campo frente al valor final del producto que sea cero, ¿no? En este sentido de emisiones de carbono en balance, en este sentido. Luego, bueno, hay retos que algunos, sí en el ámbito carne, entraremos qué va a ser con la proteína, ¿no? En el mundo de la proteína y sobre todo la proteína animal y sobre todo algunas proteínas animales que son caras, o sea, producir carnes supone meterle una proteína que es la vegetal para que eso. Con lo cual es un proceso que a nivel de alimentación mundial, pues puede estar en tela de juicio por otros temas, pero en este sentido. Pero luego teníamos todo el tema del cell de Bayset, de creación de productos por multiplicación de células, hay cosas que ya casi no puedes. Algunos basados también de proteínas, basadas en proteínas vegetales, que incluso simulan proteínas vegetales. No entraría todo el mundo de salud y nutrición como elemento clave ahí en ese tema y tu producto, si no está, tienes que cambiar también los mensajes. A veces hay mensajes que son fakes, que en el boca a oreja, de realidades que no sé, que dice esto es malo para la salud. Ya hemos visto que la dieta mediterránea va cambiando cada 5 años, que es bueno y que es malo, y según puedes utilizar el científico que quieras para sacar la conclusión que te dé la gana, ¿no? En este sentido. Pero bueno, y ahí sí que me gustaría apostar algo, Amparo, que no lo han inventado los chinos, a los que hemos vivido mondongos, nos comíamos las venas en la brasa por la mañana. O sea, que el tema es que no está en lineal, no está en el mercado. Nadie ha creado una demanda en este sentido o ha creado un negocio basado en el ámbito de las venas del cerdo. Pero bueno, yo pienso que ahí hay caminos bastante por recorrer. Pero vamos un punto más, vamos a hablar de las marcas, desafíos de las marcas. Está bien que se pueda valorar el tema de la cubierta vegetal, se valore el bienestar animal, pero eso se lo tenemos que transmitir al consumidor. Antes hemos hablado también de esas compras que se hacen, que se compra, que bueno, se mira, se va a las grandes superficies, se compra por las marcas blancas y demás. ¿Cómo se lo hacemos llegar? ¿Cómo se lo transmitimos aquí hemos hablado antes de la agricultura ecológica, ese valor añadido? Porque a lo mejor, por el que a lo mejor hay o no que pagar un poco más. ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Puede ser un desafío estratégico también y formaría parte también de la educación al consumidor? Yo creo que la innovación y la tecnología están ahí y que las marcas deben anticiparse a lo que el consumidor puede hacer en unos años. Y ahí hay todo un reto, ¿eh? Claro, y contárselo, y explicárselo. Pero lo que os decía al principio, adecuado a cada consumidor. O sea, no puedes hacer para todos lo mismo. O sea, si tú quieres hacer marca en que, bueno, si queréis volvemos al sector del vino. O sea, el consumidor, ¿qué estamos viendo? El vino tinto el consumo de vino tinto está descendiendo mucho, está incrementándose el de blanco y rosado porque ha habido un cambio de tendencia. Entonces, la gente que se incorpora
al sector del vino ahora, la gente joven va a lo fácil. Tenemos un ejemplo que una persona aquí de la Zaragozana, hace unos años, cuando empezó con la cerveza sin alcohol, ¿qué pasó? Ahora, por favor, ¿cuántos tipos de cervezas hay? 0,0, tostada, sin tostar, con tal. Bueno, nos lo puede contar muchísimo mejor él. Pero es un tema de un poco a poco, pero no deja de ser innovación y tecnología, de la mano. Y luego lanzar mensajes donde quieres que calen esos mensajes, porque los recursos que tienen las empresas y las marcas son limitados. Y desde la administración se puede ayudar, pero tampoco se puede llegar a todo. Tenemos programas, por ejemplo, hemos participado en varios programas europeos que lo que pretenden precisamente es saber, en esa educación al consumidor, transmitir por qué ciertos productos vale la pena, porque hay un valor diferencial, ¿no? Vale la pena pagar un poquito más. Porque los productos con denominación de origen, con indicación geográfica protegida, o porque los productos de Aragón o productos agroalimentarios aquí de España en el exterior, pues te pueden ofrecer unas garantías, un estilo de vida, etcétera. Eso respecto de marcas. ¿Y cuál era la otra pregunta también? El saber transmitirle al consumidor Sí. que el producto que se está llevando tiene un valor añadido, porque está muy bien, todos pensamos que hay que cuidar el medio ambiente, Exacto. todo está muy bien que todos Sí. pensemos que Sí. pero yo me ¿Y refiero... ¿Y cómo llegar, además? Porque no solamente es saberlo transmitir, sino el medio. Yo no consumo la tele, no veo la tele hace años. Entonces, o el chino, tenemos un canal WeChat solo de vinos de Aragón, porque vamos a llegar por él por WeChat, no vamos a llegar por otro lado. Por eso, pero el saber vender ese mensaje. Hay una marca de chocolates aquí aragonesa, Sí. no voy a dar el nombre, Sí. que está en un pueblo de la provincia de Teruel, que solo da trabajo a mujeres, que en esta empresa solo trabajan mujeres, que hacen chocolates artesanos con el nombre de una mujer, Sí. que tiene nombre de reina, que se ha hablado hace mucho tiempo. Nos has dado un poco de pistas, Y también fomentan el que la gente conozca que allí solo trabajan mujeres, que entiendo que servirá también para que un público determinado Exacto, mire con sí. otros ojos. Eso Además de la calidad que tiene el Pero eso producto. tienes que contarlo y saberlo contar. Sí y no, sí y no. Es un punto más porque todos necesitamos una diferenciación, pero no es el central, no nos podemos basar en eso, igual que cuando vendemos yo en el exterior los productos, por ejemplo, de Gardeniers o de otros que trabajan con trabajadores con discapacidad y además son ecológicos y son maravillosos, no nos vamos a centrar en ese punto. Es un punto más en el que nos va a servir la diferenciación, porque todos necesitamos, de alguna manera, llamar la atención, pero no vamos a centrarnos en eso. Nos centraremos en la calidad y en los valores que ofrecemos. ¿Lo ves así, no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una parte de calidad que estamos hablando como concepto, pero yo creo que el valor verdadero de la marca lo acaba trasladando, y lo decías tú, la parte de la experiencia y la parte de cómo se vive esa calidad. No solo como la propia objetiva del producto, sino cómo te hace sentir, cómo lo percibes y sabiendo qué es lo que hay detrás. Al final yo creo que hay un gran concepto, y cuanto más tecnología hay, yo apuesto cada vez más por más humanización. Y esa parte de humanización de la marca creo que es clave. Y nosotros somos solo un ingrediente, no es solo, ¿no? Le vamos a quitar ese solo incluso. Y por tanto, cómo llegamos a hacerla sentir, a hacerla vivir y transmitirle ese valor. Nosotros tenemos otra dificultad, que es decir, ¿quién nos está comprando? En una industria, ¿quién nos compra? No nos compra el director de la empresa, posiblemente no nos compra ni tan siquiera el responsable de la compra, nos compra el responsable del almacén, el responsable de producción, nos compra la persona que está utilizando el producto, que le está diciendo al siguiente que es el que va a pagar o que va a hacer el pedido, ¿no? Entonces yo creo que ahí el hacerla propia, el hacerla cercana, el hacerla sensible, el hacerla respetuosa, y te sientes cómodo, ¿no?, con un producto, con una marca. En nuestro caso sí que quería añadir que en los vinos los productos que estamos elaborando, ahora vamos a darle un valor añadido porque el año pasado fuimos seleccionados por un proyecto que se llama Sécanos Vivos, que lo organiza SEO-Verlife, que se hacen diferentes acciones en todas las empresas que formamos parte, que es a nivel nacional, tanto de cereal como de olivo como de vid, y los vinos que se van a elaborar de las fincas que pertenecen a este proyecto, que se están haciendo diferentes acciones medioambientales,
muy concienciados, ¿no? Pues bueno, con la ecología y con el respeto por el medio ambiente. Se van a hacer diferentes acciones bajo ese paraguas de SEO Herbalife a nivel nacional, de ferias, de establecer en diferentes puntos de venta los productos que se han elaborado en esas fincas, y a nivel de marca eso a nosotros nos va a dar un valor cualitativo, ¿no? Incluso los vinos que elaboremos van a ir con un sello específico de estos secanos vivos. Pues bueno, a nivel de marca todavía nuestro cliente final va a observar o va a ser consciente de que nosotros estamos muy concienciados en ese trabajo, pues bueno, de respeto por el medio ambiente. Nos quedan ahora mismo 5 minutos, habremos cumplido la hora y media, no queremos pasarnos más, lo hemos hecho en los 2 anteriores porque tenemos ganas, o sea, no queremos que la gente no quiera venir al próximo, se le haga pesado. Entonces estoy convencido de que no. Una reflexión final de la que, Amparo, como decía, si no consideras que debes contestar, pero has sido tú la que has indicado antes que se iban a esas grandes ferias y tú veías Francia, veías productos de Francia, productos de Italia, tal, llegaba Aragón y se veía como algo a lo mejor más pequeño. Mi reflexión final, y ya aquí en lo local, quizá está viendo muchos aragones. ¿Cómo? Muchos aragones. Mucha marca relacionada con Aragón. Y queremos ir con un producto de Aragón, con otro producto de Aragón, con otro producto. Y a lo mejor tendríamos que crear o fomentar esa marca de producto de Aragón, o incluso me atrevería a decir, producto de España, alimento de España. A la hora de salir al exterior o dentro de España, a la hora de ir a determinados mercados. Producto de Aragón. Yo no sé si esto igual es muy subjetivo, pero siendo que aquí nunca nos hemos creído lo que hacemos, yo creo que cuanto más mejor. O sea, mira, los catalanes, nosotros no nos lo creemos. Nosotros aquí siempre somos el aragonés es pues aquí, chicos, y siempre es todo lo mejor es lo de fuera, lo mejor es lo de fuera. Pues ya vale. Pues por una vez que tenemos muchas cosas de Aragón. Sí, pero no, yo no me refiero que no presumamos de tener muchas cosas, sino que tengamos un mensaje único o una imagen única. Bueno, pero yo creo que ahí la promoción de Aragón Alimentos Nobles, eso ya en sí mismo es una marca ahora, ¿no? O sea, lleva ya tiempo suficiente como para que podamos hablar de Aragón Alimentos Nobles. Tiene atributos de marca, es la nobleza, ¿no? O sea, la nobleza del aragonés, es honestidad, es humildad, y es lo que ves porque voy de cara, porque no te miento, porque el aragonés es así, porque salimos de aquí y caemos bien. ¿Por qué? Porque no vamos por detrás, si es que se nos ve venir. Entonces, el aragonés siendo así, Aragón Alimentos Nobles, vamos, me parece que el creativo, que no sé quién fue, dio de la diana. Pues mantengámoslo. Ha habido muchísimo ya trabajo detrás, ha habido muchísima inversión. Yo creo que eso hay que seguir potenciándolo. Y todo el que aquel quiera entrar dentro de Aragón Alimentos Nobles es fantástico, porque más allá, más fuerza habrá, ¿no? Yo lo veo así. Yo diría que hay como distintas escalas, que creo que en Aragón se ha hecho un gran trabajo. Y bueno, y aquí tenemos también a Ignacio de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, en el que en un determinado momento, no sé si eran 10 o 12 marcas que se hablaban de Aragón, y al final, entre tantas, no había ninguna. Pero cuando sales a una feria internacional, yo me repatea el que al final no haya un concepto que es el que el consumidor o el industrial o el cliente, el que va a ver de marca España, porque nos difuminamos. Porque por una parte puede estar ICEX, FIAF, no sé, según la feria, con España, pero luego tenemos aquí a los de Castilla, luego tenemos allí a los de Cataluña, aquí tenemos a los de la Comunidad Valenciana, y al final ni nosotros mismos somos capaces de aliarnos para hacer una única marca suprema. Entonces, según en la escala, cuando hablamos a nivel mundial, pues creo que la referencia bastante es si nos ubican en España, como además saber dónde está Aragón. Que todo aporta, y dónde está Aragón, y luego dónde estará la comarca de Calatayud y dónde estoy yo dentro de Calatayud. Pero que nos difuminamos demasiado a veces y que tenemos que generar esos mensajes muy únicos y muy direccionales, porque a nosotros, yo voy en ferias internacionales y me cuesta saber dónde estoy yo, que estoy en Aragón y soy de España. Entonces, cualquiera que viva fuera, y en cambio vas a otro pabellón y dices, qué fuerza de país, porque están todos a una. En ese sentido, yo creo que la marca Aragón tiene un sentido. Está clarísimo, se ha trabajado mucho, se ha apostado mucho. Creo que todas las partes interesadas estamos apostando por un único mensaje y que está calando, pero que cuando traspasamos fronteras
hay que hablar de mensajes también superiores. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en el exterior siempre vamos dentro de España, pero quiero que sepáis que sí que es una problemática en España respecto a otros países. Vamos a ferias y vemos a Francia con una imagen mucho más homogénea, dentro de que luego haya varias regiones y cada una tenga su estilo, pero se comprende que es un ente, ¿no? que es Francia. Y para eso el Instituto de Comercio Exterior trabaja con nosotros las regiones en comités de interterritoriales de internacionalización, e incluso en vino ha habido un grupo de trabajo en el que he tenido el honor de poder asistir como una de las pocas regiones invitadas, que es relatos del vino en el exterior. Vamos, por favor, a unificar mensajes cuando vamos todos al exterior. Pero lo mismo con agroalimentario, ¿no? Y se ha creado la enciclopedia, la gastronomía española en el exterior y los relatos, ¿no? Entonces, en eso se trabaja mucho y a veces las regiones, cuando estamos en el exterior, yo insisto, yo soy un poco Rottenmeier, ¿no? Y digo, no, es que yo no quiero hablar de esto detrás de un ordenador. Nos vamos a encontrar en tal feria porque vamos todos y quiero que hagamos el paseillo, quiero que nos vayamos a otros pabellones y quiero luego tener ese feedback, y entonces es cuando nos vamos a juntar, ¿no? Y entonces hablamos. O sea, esto sí que es real, pero sí que es verdad también que se está trabajando mucho precisamente porque hay ese gap con otros mercados que nos tienen la delantera. ¿Pero por qué? Porque han invertido durante años de una manera constante algo que no hemos hecho nosotros. Cierto. No nos olvidemos. O sea, entonces, bueno, hay unos deberes que hacer, hay unos retos, pero hay un trabajo que se está haciendo también. Yo pienso que el ámbito geográfico es una herramienta que la puedes utilizar y adaptar a la realidad de donde estás vendiendo, a quién le estás vendiendo. Tienes que tenerlo como una herramienta más y en un momento te puede interesar llevar a Aragón, o si eres un vino de pago o casi exclusivo, Aragón no te apoya en nada. O en algunos momentos, y estuvimos hace 2 semanas en los premios de Incavi del Instituto de Cava catalán, ha caído un 40% el consumo de cava catalán. ¿Por qué? Pues, por algo. Quiero decir que a mí me puede interesar el nombre Aragón en un momento dado, en un entorno dado, en un mercado dado y en un producto dado. Si soy un vino de pago y que voy a mi exclusividad y prefiero el desierto, ya me pondré Aragón o España cuando me interese. Entonces, yo tengo que saber que existen esas herramientas y tengo que conjugarlas. No me tengo que empeñar que cuando estoy en la feria tengo que llevar cachirulo, porque igual en ese día y en ese posicionamiento tengo que ir al concepto España y, bueno, hay productos aquí, tú los has sufrido, bueno, casi, que es el mundo de la trufa, por ejemplo, que ya no es Aragón, es que hay algunos que tiene que ser la marca de su pueblo y del barrio de la parte derecha del río de su pueblo. El localismo, que es una herramienta que puede diferenciar y es un factor diferenciador de dónde está según el producto, pero a veces cuando necesitas economías de escala, pues no es un factor que juega a favor si no sabes venderlo. Con lo cual, por sí mismo, Aragón, pues depende de dónde esté, depende de qué quiera vender y a quién se lo quiera vender. Y eso, los que estáis todos los días en la calle vendiendo, los que estamos en acción comercial, pues es como tener la tijera en el cajón. No eres sastre, pero cuando me interesa la saco. Sí. Y es bueno que tener detrás todo lo que se va poniendo, toda la estructura, el que podamos salir, el que se facilite salir, porque a veces el miedo de las primeras veces que sales es complejo y, bueno. 100% de acuerdo. Sí. ¿Añadimos algo más? Yo creo que ha quedado meridianamente claro. El padre de Saza le decía a los viajantes, hijo mío, los viajantes, estos son los que te van a vender los porteros automáticos. Vemos que las cosas han cambiado mucho, que no son los viajantes y que hay que hacer mucho trabajo. Antes de despedirles, el próximo día 23 de enero nos volveremos a citar aquí. En este caso hablaremos sobre digitalización en el sector agrario. Va a ser el próximo tema que tratemos, que traigamos a estos monográficos, al cuarto monográfico que hemos llamado Lo que pasa en el campo, y hemos querido centrarlos en las marcas y los mercados en el sector agroalimentario, en cómo crear una imagen de marca y posicionar los productos agroalimentarios aragoneses en el mercado. Enseguida van a tener disponible el podcast. Nosotros lo difundiremos a través de los distintos canales de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. No me queda más que agradecer a Amparo Cuellar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Roser Mestre, responsable del sector agroalimentario en Aragón Exterior, en Arex, a Tamar Will, directora de proyectos en ACE Consultores y directora de investigación en el SIC Zaragoza, a Ruth Lázaro Torres,
directora general de Taisi, a Fernando Mir, propietario de la bodega El Vino del Desierto, y a José Antonio Domínguez, responsable de desarrollo de negocio, microempresas, comercios y autónomos de Ibercaja, que hayan querido acompañarnos en esta ocasión. Gracias a todos, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta pronto. Gracias.